Eclesiastés capítulo 5, la versión Dios habla hoy, si la tenemos. La versión Dios habla hoy. La Dios habla hoy. Amén. Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas al templo de Dios o a la casa de Dios, o cuando vengas aquí a este lugar, amén. Hoy usted vino, ¿no? Pero hay una recomendación. Y estamos a tiempo. El hermano Omar insistió bastante. Es porque el Espíritu Santo inquieta. Porque hay que venir con la actitud correcta a la casa de Dios. Y hay que venir en paz. Con Dios y con los hombres. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. ¿Cuida qué? O sea, hay que portarse bien. Hay que tener reverencia. Hay que respetar. Hay que venir con la actitud adecuada. Vuelvo y digo. Por eso el hermano Omar insistió tanto. Aló. Acuérdense en que Dios conoce el corazón del hombre. Dios discierne la intención y los pensamientos del hombre. Entonces, a través de las palabras que hablaba nuestra hermana Claudia y a través de la insistencia de nuestro hermano Omar antes de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesús, veo que el Espíritu Santo está acá y está en nosotros. Cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acuérdate y acércate dispuesto a obedecer. ¿Se lo vuelvo a leer? Pablo da una recomendación y el apóstol dice que debemos de presentarnos en sacrificio vivo. No un sacrificio muerto. Y vivo es entender que usted fue redimido con la sangre del Cordero de Dios. Entendido es que usted valore, respete y reverencie la gracia divina. Y que usted adentro en su corazón, en mansedumbre y humildad, siempre reconozca lo que el hermano Omar insistió tanto. Lo que la salmista también habló. De saber que de una o de otra manera ofendemos a Dios. El apóstol Pablo dijo, todos los días muero. Todos los días él hace sacrificio para presentarse delante de Dios acepto, agradable a él. ¿Y cuál es ese sacrificio? A través del arrepentimiento. Que usted no consienta más las malas actitudes, que usted no consienta más el pecado, que usted ya no comulgue con el mal, que usted lo aborrezca, que usted lo eche fuera de su vida. Aló. Cuando vayas al templo de Dios, y esto le habla es a los hijos de Dios, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal. Y usted no es tonto.
Aló. Digo que ahora con el Espíritu Santo tenemos espíritu de sabiduría, de inteligencia. El tonto es el mismo necio. Y la Biblia dice que el necio es el que dice no hay Dios. Entonces no seamos como el necio, no seamos como el tonto que dice no hay Dios. No, si hay Dios. Como no hay Dios, pues ¿para qué obedezco su palabra? Porque como no hay Dios, entonces si no hay Dios no hay palabra, entonces no hay mandamientos. Ahora tú y yo antes de tener los ojos del entendimiento abiertos, sabíamos que Dios existe. Sabíamos que Dios es real, pero aún así no lo respetábamos. Creíamos en Él de su existencia, pero no le obedecíamos. Eso es ser necio. Eso es ser tonto, como dice esta versión, la Dios habla hoy. El tonto no se da cuenta que hace mal. ¿Usted se da cuenta que usted hace mal? Pues no lo haga porque usted ya se le abrieron los ojos del entendimiento y ya sabe que no debe desagradar a Dios. Amén. Acércate dispuesto a obedecer. Entonces aquí hay una enseñanza de parte de Dios que va a instruir tu vida y te va a dar un conocimiento que va a ayudar a tu crecimiento espiritual. ¿Cómo se produce el crecimiento? Si obedeces la palabra, si la aplicas en tu vida, si eres hacedor de la palabra y no un simple oidor engañándose a usted mismo. Ese es el tonto, ese es el necio. De nada sirve que vengas aquí y escuches y escuches y escuches y escuches la palabra de Dios si no vas y la pones por obra. Vimos una lista y se me pasó que ellas agregarle a esa lista del apóstol Pablo en Corinto, agregar la de Juan en Apocalipsis. Entonces de nada sirve que vengas y oigas y no seas hacedor, que no obedezcas, que no vengas aquí con esa actitud de rendición, que no vengas aquí con la actitud de decir voy a dejar que mi Padre Celestial me instruya para yo ser un mejor hijo de Dios. Si eres un mejor hijo de Dios, serás un mejor esposo, serás un mejor papá, serás un mejor compañero de estudio, compañero de trabajo, serás un buen vecino, un buen ciudadano. O si vienes aquí y escuchas y escuchas y sales y no pones por obra, la palabra me está diciendo hoy, en la Dios habla hoy, que serás un tonto. Yo no creo que tú seas tonto, falto de sabiduría. Se supone que este es el mejor consejo, como hablaba esta mañana el pastor Juan Miguel, hablando del otro consolador. El consolador es el amigo que sabe más que yo y que me instruye en este caminar. Porque él conoce aún lo profundo de Dios. Entonces, usted tiene que ser sabio, usted tiene que ser entendido. Vengo aquí para aprender. A eso venimos. Amén. A ser perfeccionados. Ahora, en el versículo siguiente, dice, cuando hagas una promesa a Dios, ¿usted ha hecho promesas a Dios? No tardes en cumplirla. Amén. No tardes en cumplirla. Porque a él no le agradan los necios. Y vuelve y nombra los necios. A él le agradan
Los sabios. ¿Y quién es el sabio? El que se hace pequeño delante de él. El que se hace un niño delante de él. El que es enseñable. El que se deja educar, el que se deja corregir. El que le da gracia a Dios cuando Dios le disciplina. Porque Dios al que ama disciplina. Entonces usted debe ser un hijo de Dios sabio. Sabio es el que recibe la palabra de Dios y la aplica. Amén. Entonces, dentro de esa sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Partiendo de ahí. Entonces, si usted es hijo de Dios y usted le ha prometido a Dios cosas y no las ha cumplido, entonces la palabra me está diciendo, si usted lo prometió, entonces oblíguese usted a cumplir rápidamente. ¿Sí? Porque a Dios no le agradan esas personas que no cumplen. No le agradan esos que prometen, pero no cumplen. ¿Usted le debe una promesa a Dios? No a la Virgen María, eso no vale. Y menos ahora con lo que dijo el Papa. Le quitó una carga de encima el Papa a usted. Si de pronto se la había hecho y se la debía y usted decía, uy, yo no le he cumplido a la Virgen esta promesa. La ignorancia es atrevida. Estoy escuchando un muchacho, ¿sí lo ha visto uno gordito, churquito, el monito? Filósofo cristiano. Me asombra, tan joven, y la sabiduría que él tiene para responder esas preguntas. Y se ha enfrentado en debates con hombres muy conocidos ya a nivel mundial como ateos y que tienen incluso sus teorías y sus hipótesis para negar a Dios. Y el hombre, este muchacho, lo ha confrontado y le ganó en el primer debate de 3 horas y media aproximadamente. Y quedaron de tener un segundo debate y ahorita ese personaje famoso se le oculta, se le niega y no quiere tener otro debate. El muchacho lo desarmó. Filósofo, teólogo cristiano. Pero joven. Y me sorprende la sabiduría que él tiene para resolver preguntas preguntas científicas. Y el hombre tiene todo el fundamento igualmente científico y físico para responder y afirmar la existencia de Dios. Amén. Y habla con cualquier persona y lo derriba con sus argumentos. Véaselo usted por ahí por el Facebook. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes. Amén. Pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. O sea, si usted no va a cumplir, no prometa. Hay gente que cree que de esa manera entonces Dios va a acceder a su petición. Entonces mejor, dice mi hermana Yané, calladitos se ven mejor. Se ven más bonitos. Es mejor no decir y hacer. ¿Qué hacer y no? ¿Qué decir y no hacer? Amén. ¿Usted debe promesas? Usted le debe promesas al año viejo. Porque usted, no, al año nuevo es, ¿no? Yo prometo en este año salir a hacer ejercicio, yo prometo dejar esto, dejar aquello. Este año sí este año sí. Y promete y nada, ¿no? Promesas de pronto a su esposa, que se las hizo de novio y aún no se las cumple. Como que le bajaría las estrellas del cielo. ¿No?
Cuando nos casemos te voy a llevar a tal lugar. Ya han pasado 20 años y nada. Ya el lugar ni existe. Porque era en Armero. Si debe promesas a Dios, cúmplalas. Dice la palabra. Presto, ¿no? Rápido, no te tardes. Amén. Uy, Señor, si tú me haces este trabajo, el diezmo apartaré para ti. Ahí peca más de uno, ¿yo? Uy, Señor, si yo vendo esto. Uy, Señor, si me dan este cargo. Uy, Señor, mire, seguro que yo le llevo el diezmo, le llevo una ofrenda. Y Dios les dio y usted no le ha dado a Dios. Jacob prometió y cumplió. Jacob hizo una promesa sin un peso en el bolsillo. Y dijo, de lo que tú me des el diezmo, y cumplió. Así que revise ahí a ver si usted de pronto le hizo una promesa a Dios y no se la ha cumplido. Si no lo haces, Dios te llamará necio, te llamará tonto. No permitas, siguiente versículo, versículo 6, 6 o 5, 5 o 6. No permitas que tus labios te hagan pecar. No permitas que la boca, ¿no? Con esta nos meten muchos problemas. La Biblia dice que vuestro hablar sea sí y no. Imagínense. Que vuestro hablar sea sí y no. Que cuando hablemos, hablemos con cánticos, con himnos. Que el sabio sabe oír y sabe cuándo tiene que hablar. Es de sabios callar. Y a veces nosotros hablamos más de la cuenta. A veces queremos mostrar algo que no somos. O queremos mostrar que sabemos mucho. Santiago habla acerca de la lengua, ¿no? Que la lengua está en la boca. Y aquí tiene mucho que ver en la lengua. Podemos comenzar incendios tremendos. Dice la palabra que al final la gente hablará de rumores de guerra. Y la gente empieza a suponer cosas. No pueden verla usted un poquito gordita o pasada de peso porque hay una dice, ya está embarazada. Y ahí empieza un chisme, una murmuración. Que vuestro hablar sea sí, no. Otra recomendación que dice el apóstol es que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si usted usa esta para bendecir, no use para maldecir a su hermano. Con esta misma subimos a la gente, los honramos y con esa misma los deshonramos.
Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Que Dios nos ayude a no hablar mucho y hablar lo necesario y lo que es. Amén. No permitas que tus labios te hagan pecar. Y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. Y hay un interrogante. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? ¿Por qué hacer que Dios se enoje? No nos conviene que nuestro papá se enoje con nosotros. ¿Y cuántas veces lo hacemos enojar? Y no solo con nuestras palabras, con nuestras acciones. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Dijo el hermano Omar, hay una consecuencia. Todo lo que tú siembras, eso cosecharás. Eso es un principio. Toda acción que tú hagas, sea buena o sea mala, tiene una consecuencia. Si tú eres consciente de esa acción y dices, obré incorrectamente, ofendí a Dios e hice daño al prójimo, voy a arrepentirme y le voy a pedir perdón a Dios. Y usted va y se postra y le pide perdón a Dios por ese acto, porque usted sabe que ofendió un mandamiento. Y le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero resulta que el acto que usted hizo ya tiene 3 meses y después va a tener 4, 5, 6 y a los 9 van a ser. ¿Está entendiendo? Dios lo perdona, pero la consecuencia queda ahí. Ahora usted tiene que responder ante la consecuencia. Hay gente que cree que porque es cristiano ya no tiene que responder y ya Dios ya lo perdonó. No, tiene que hacerse responsable de esa equivocación. Aló. Se paga un precio. Amén. Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. De ahora en adelante tener más cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Tener más cuidado con lo que prometemos. No hay nos pase lo de una pareja del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, multimedia. Hechos capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad
y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Ya ve qué ve usted ahí? Está mintiendo. Hay engaño. Que a usted no le pase eso. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Yo no me cansaré de decírselo a usted. Es más, en el epitafio que me coloquen allá en la tumba, voy a decir que me coloquen eso ahí. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. De los creadores de... Y llevó solo una parte. Ahí ya el texto nos está diciendo que el hombre está mintiendo, que prometió y se arrepintió. Mire, una cosa es prometer sin dinero. Usted sin dinero, yo lo he dicho aquí, sin dinero usted... Pero apenas tiene el dinero, lo que usted dijo que le iba a alcanzar, a todos empieza a decirle, no, no me alcanzó. No hubiera querido, pero no. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. No lo llevó todo, llevó una parte. Pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿A quién está engañando? Al apóstol Pedro. ¿Sí? Está engañando a otro hombre, pero ese hombre está ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y le quiere meter gato por liebre. Paquete chileno. Con el consentimiento de su... Mire, había acuerdo el par de sinvergüenzas esos. Amangualados para lo malo. Estaban de acuerdo para lo malo. Ella fue condescendiente con la idea. En vez de ser esa mujer sabia, prudente, la mujer temerosa de Dios, decirle no, amor, eso está mal. Eso no lo debemos hacer como hijos de Dios. Acuérdate lo que dice allá Eclesiastés. Si prometimos, cumplamos. No hagamos enojar a Dios. Aló. Eso debe hacer la mujer cuando el esposo se esté torciendo. O viceversa. Esa es la ayuda idónea. La idónea es la que no lo deja caer. Como la muleta. Ese apoyo. Usted no deje caer a su esposo en el pecado. E igualmente usted, esposo, no deje caer a su esposa en pecado. No permitan ustedes ofender a Dios. ¿Por qué se hacen tontos? Porque ustedes ya conocen la palabra de Dios. A usted ya se le abrieron los ojos del entendimiento. Se quedó con el resto. Amén. Vendieron la propiedad, digamos, la vendieron en 100 millones de pesos. Y hablaron hablaron ellos y dijeron, uy, 100, aquí los tenemos. Prometimos cuando no los teníamos, pero ahora que lo tenemos. Raíz de todos los males, el amor al dinero.
Raíz de todos los males, ¿no? No tenían y prometieron. Y dijeron, claro, vamos a darle a la parte que es, lo que es al Señor. Pero cuando tuvieron los 100, dijo, uy, no, eso es mucho. Digamos que la vendimos en 60 y nos quedamos con 40. ¿Sí? ¿Le parece? Uy, sí, a ver, Bechito. Y se fueron los dos en el poder del acuerdo y justificaron ante Pedro que la propiedad la habían vendido en 60, cuando realmente la habían vendido en 100, así que ellos se quedaron con 40. Amén. Siguiente. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Ya quién sabe quién fue y le contó a Pedro. ¿Quién fue el chismoso? ¿Se da cuenta? Pero no mira allá porque usted le cuenta todo al pastor y cuando yo voy, tenga la pedrada. Así hay gente que cree que viene aquí y me mira desde allá feo. Y es lo que Dios está hablando a través de su palabra o en la administración. Dios me pone a hablar y dicen, usted ya fue y le chismoseó todo al pastor. Allá me sacó todos los trapos. No. Es que lo que hay en Pedro también está en mí. Y ya a Pedro alguien le había informado del fraude. Ya a Pedro alguien le había informado del engaño, de la mentira de estos dos hermanos en la fe. Son hermanos en la fe. No estoy hablando de impíos, estoy hablando de ese matrimonio que en la iglesia son mamita, papito, Dios te bendiga. Oh, santo, la bendición de Dios. Ananías y Zafira, creyentes. Aló. Pedro le dice, ¿por qué has permitido que Satanás, la tentación, no? Ahí está Satanás. Satanás obró y los tentó. E hizo Satanás con la tentación que no le cumplieran a Dios. Codicia, ambición. Ahora mire la respuesta que le da Pedro. ¿Le mentiste? ¿A quién? Sobrelleva mi presencia, somos uno. La iglesia la dirige el Señor. Él es la cabeza. Y nos dejó a nosotros, los miembros, para que nosotros obedezcamos sus instrucciones. Y hay un orden eclesial, hay un orden de autoridad. Y Pedro está representando aquí, en ese momento, ungido con el Espíritu Santo. Pero me llama la atención porque es que Ananías y Zafira hicieron concierto para delinquir, desviación de recursos. ¿Cómo es que le llaman? Malversación de fondos. No, hay otra palabra. A mí me acusaron de eso. Peculado. Peculado. Entonces tomar unos dineros del erario público para destinarlos a otra cosa, no para la obra. Aquí hubo peculado. Y entonces el hombre viene, ¿no? Escúcheme usted, por eso es que usted cuando venga a mí, o venga la pastora, a nosotros nos puede mentir, a nosotros nos pueden engañar, y lo han hecho. Porque en ese momento nos cogen a nosotros como en la carne. No nos cogen como llenos del Espíritu Santo.
Tenga mucho cuidado cuando yo esté lleno del Espíritu Santo, como estos días que han pasado. Porque cuando uno está lleno, ya no soy yo, es Él. Entonces él me dice, a ver, Omar, échase para atrás, que ahí voy yo. Entonces yo me voy para atrás y el Espíritu Santo. En este momento está el Espíritu Santo. Y Ananías llegó y le dijo, hola Pedrito, ¿cómo está? Y no era Pedro, era el Espíritu Santo. En Pedro. Le mentiste al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Silencio sepulcral. Eso quiere decir que usted de pronto sí me ha mentido, pero no a mí, al Señor. Silencio sepulcral por segunda vez. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Dice Jesús que cuando viniese el Espíritu Santo nos guiaría toda la verdad. Y esa toda verdad no es solo el Evangelio, no es solo la palabra de Dios, es el contexto de lo que esté sucediendo. O si no, ¿cómo nos da las estrategias de guerra para Ocaña? La estrategia de guerra para Ocaña no es la misma para Bucaramanga o para Oiba o para Ábrego o para Aguachica. Es diferente. Necesitamos el Espíritu Santo que nos revele las estrategias y las guianzas de cómo está el ambiente espiritual de cada región. Así que aquí el Espíritu Santo lo sabía. Ya estaba enterado. Cuando usted va, ya Dios está allá. ¿A dónde huiré de tu presencia? Amén. Yo le dije que toda acción tiene su consecuencia. Amén. ¿Qué le dije yo? Pues miremos la consecuencia de esta acción, una acción mentirosa. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Le está hablando Pedro, lleno del Espíritu Santo, a Ananías. Aquí no se le obligó a hacerlo. Eso fue una idea suya. Fue porque usted quiso. Usted lo propuso en su corazón. Aquí a nadie se le obliga a dar el diezmo. Aquí a nadie se le obliga a dar una ofrenda familiar o misionera o pastoral o a cualquiera. Aquí no se le obliga a nadie. Solo se enseña la palabra de Dios. La idea es que usted la obedezca. Porque si no, eres un tonto. ¿Por qué tonto? Porque la palabra que usted recibe aquí es sabiduría divina. Son principios de reino. Es la verdad. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, Ananías. Eso nació en su corazón. Yo no lo mandé, yo no lo obligué. Para nada. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. El apóstol lo está dejando bien claro. Esto no fue coaccionado por mí ni por ninguno de los discípulos. A usted aquí no se le obliga. La gente cree que aquí se les obliga, es que allá no los dejan. Allá les prohíben. No, aquí se les enseña la palabra de Dios. Y usted toma la decisión.
Si usted es sabio, obedece. Si es tonto, no la obedece. Por eso hay que renovar nuestra manera de pensar y tener la mente de Cristo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Ananías, por Dios. Usted ya conoce a Dios. ¿Osas tú en mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo pretender tú burlar a Dios? ¿Por qué te pones a prometerle a Dios algo en lo cual no vas a cumplir? Y fuera de eso lo vas a creer a él tonto y que lo puedes burlar. El tonto eres tú. No es rey, dijo Pablo. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué usted se metió en este problema solito, Ananías? Tenga mucho cuidado. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Se puso de bocón delante de toda la congregación por sacar pecho y dijo, bueno, sí, Zafira, no nos quedamos atrás. Vamos a vender la finca. Una finca ya tenemos. Vamos a traer la plata aquí. Alardeando y sacando pecho y mostrando que, ay, qué bien los hermanos allá, los esposos. Y cuando llegaron, pues sí la vendieron, pero no trajeron el monto que era. Amén. Sustrajeron de la ganancia. Ahora están mintiéndole a Dios, no a nosotros. ¿Qué dice? Consecuencia. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Donde esta palabra la escuche Funeraria Paz, viene y pacta en el altar. Incluso me dice que nos asociemos. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Habrán ocurrido más casos como estos? Yo creo que sí. Porque es el mismo Dios. Bíblicamente conocemos este caso, pero los hechos de los apóstoles se siguen escribiendo. Ni el tiempo de la gracia. Esto ocurrió en el tiempo de la gracia. Esto no es Antiguo Testamento, esto es nuevo. Aquí Jesús ya resucitó, aquí Jesús ya se fue para el cielo. Aquí ya está el Espíritu Santo y ahí está Pedro diciendo, es que aquí está el Espíritu Santo. Ananías, ¿usted pretende engañar al Espíritu de Dios? Por esa acción provocaste a ira a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Murió. Un infarto, un derrame. Esa enfermedad que uno ni sabe, el de repente. Esta es la hora y nadie sabe cuál es esa enfermedad, el de repente. ¿De qué murió? No sé, de repente. Preocupante, ¿no? A mí me preocupa. Es una palabra, esta es para que nos haga así, vea. Dijo el pastor Juan Miguel, Hechos 5, tiempo de la gracia. Pero mire lo que le pasa a un creyente. Si murió ahí, llega siendo mentiroso, engañador. Decepcionó al pastor Pedro. Y mire la consecuencia. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron,
Pues claro, uno queda aterrado. La gente cree que uno los maldice. No, ellos mismos se maldicen. A nosotros nos decían en Villacaro, y hemos estado en muchos lugares donde creen que la gente, y yo creo que a usted le dicen cuando usted le habla la verdad a su esposo o a su esposa, o se la habla a algún familiar y usted le está hablando la verdad de Dios y le dice, no me maldiga, ahora me va a maldecir, ahora me va a echar la pava. Y lo que usted le está citando es Biblia. Es la consecuencia de esa acción. Ya me va a empavar, ya me va a echar, mejor dicho, aquí. ¿Ya desea que me muera? No, le estoy advirtiendo porque mire a Ananías. Yo creo que usted ha pasado por esa. Uno queriendo que no se caigan al hueco porque está ciego y uno como ya es luz, uno sí ve. Y ese ciego en vez de alegrarse a uno resulta bravo con uno y dice que es que uno ya lo quiere empujar allá. Y él solito va para el hueco y uno a que no se vaya. ¿Sí le ha pasado? Así que Ananías lo mató él de repente. Vino la consecuencia. Prometió y no cumplió. Fue necio, provocó a ir a Dios. Consecuencia, murió. Amén. Siguiente. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. De una, diciendo y haciendo. Listo, ¿no? No hubo funeral, no hubo novenario. No esperaron ni que los familiares vinieran. No lo endecharon, nada. Al hueco, taparon y listo. Amén. Hagan así conmigo para que mi esposa se ahorre una plata. Hasta morirse vale plata. Yo le digo eso así, si yo me muero ahí rápido, abran un hueco ahí, me entierran y ya, el pastor se murió. Ya, listo. Sí. ¿Eso para qué ver? ¡Ay, no. Damos gracias. Lo que usted me tenga que dar, démelo ya. Sí. Bueno, hay un límite, ¿no? Hay un límite. Como 3 horas más tarde, tres, ¿no? 3 horas, ¿dónde andaba Zafira? Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que, miren, no se enteró. Estaba pidiendo allá por Temu, llenando ese carro, se echó un kender. Y un pastor. Estaba en Dollar City comprando allá. Ve, habla con los apóstoles mientras yo hago unas compritas. ¿Sí? 40. ¿Sí? Sí, así es. Esa se fue de compras. Se fue a que le arreglaran las uñas, el cabello, que le pusieran pestañas postizas. Programó cirugía de senos y cola, todo. ¿Qué sé yo? 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Amén. Toda tranquila, bendiciones, Dios le bendiga. Hola, apóstol Pedro, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Saludando y todos los demás. ¿Te imaginas la cara? La cara de los demás. Cuando la vieron ya con el pelo planchado, con zapatillas.
Hermana Ananías, ¿dónde andaba? Comprando una camioneta. Pedrito, al final ¿será que me la puede bendecir? Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Pedro le da una oportunidad. Hay una oportunidad. Pedro prueba el corazón. Le dice, Zafira, el valor del cual ustedes vendieron la finca fue en 60 millones. Le pregunta Pedro. ¿Esta fue la suma? ¿Fueron 60 millones? Sí, contestó ella. Ese fue el precio, 60 millones. Bien vendida, Pedro, bien vendida. Le probó el corazón. Le dio oportunidad. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar, siquiera pensar? Jesús dijo, ustedes no solo pecan cuando usted se acuesta con la mujer de su prójimo, sino cuando usted la desea en su corazón y en su mente. Solo que uno desee, ya está pecando. Hay que morir, ¿cierto? Hasta esos pensamientos. Ahora es más difícil que antes. Digo, Jesús, no solo adulterarás, dijo, físicamente, sino cuando tú la codicies en tu corazón. ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Y vuelve y nombra al Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad. ¿Cómo se atrevieron ustedes sabiendo que Dios todo lo sabe? Sabiendo que Dios está acá, que Dios está en nosotros. ¿Cómo se atrevieron a tanto? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, le da la noticia, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Sí. Miren, siguiente. Al instante. Ahí está el de repente. Entonces ahora sabemos que esa enfermedad es porque no se le cumple a Dios lo que se le promete. Muerte repentina. Al instante ella cayó al suelo y murió también. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido.